Buenas, volvemos con nuevos vídeos y lo primero pediros disculpas porque hemos tenido una ausencia un poquito más larga de la cuenta, pero bueno, eso también significa que tenemos mucho contenido pendiente de publicar y que lo iremos publicando a partir de ahora. Vamos a hablar, por supuesto, de vídeos relacionados con el Mundial, que todos los que hayáis podido visitarlo, la verdad es que es una experiencia única en cuanto a la variedad de pájaros. Hablaremos también, por supuesto, de ese final y comienzo de año en la ornitología española, que ha sido desde luego muy interesante, vídeos relacionados con la preparación de los reproductores con el inicio de la cría, aunque nosotros aquí todavía no hemos empezado, vídeos acerca de algunas enfermedades, temas veterinarios, etcétera, etcétera. Pero antes de nada me parecería interesante sacar un tema, ya que estáis muchos o bien ya habéis iniciado la cría, incluso hay algunos que ya han empezado hace bastante tiempo, o bien estáis a puntito de iniciarla. Me parece un tema interesante hablar de un asunto que es identificar problemas previos a la temporada de cría. Es decir, muchas veces uno de los debates clásicos cuando empezamos la temporada o un poquito antes de empezar la temporada es acerca de los defensores entre si hay que preparar o no los pájaros para la cría. Realmente esto no tiene debate, pero cuando la gente habla de preparación muchas veces se refiere a si son partidarios de utilizar protocolos de preparación para los reproductores o por el contrario no. Y dentro de los que son partidarios de utilizar protocolos, pues nos encontramos, digamos, una filosofía un poquito más naturalista, que en este caso enfocan el protocolo básicamente al aumento de horas de luz, al aumento también de ciertos nutrientes, como por ejemplo del calcio, como por ejemplo de ciertas vitaminas, como de la proteína, y otros, normalmente aviarios un poquito más grandes, pero incluso lo podemos ver en aviarios pequeños, que recurren directamente a una especie de prevenir antes que curar, con el uso, por ejemplo, de antibióticos, antifúngicos, antiparasitarios y demás. No quiero hablar este vídeo de ese debate eterno, porque ya hicimos un vídeo específico analizándolo más desde un punto de vista veterinario y como criadores de los pros y contras de utilizar estos dos sistemas, que si queréis os lo pongo abajo en el vídeo para que lo podáis ver si no lo habéis visto ya. Pero sí que me parecía interesante que antes de plantearnos el uso de protocolo, es importante como criador que seamos capaces de identificar pájaros que pueden resultar problemáticos previos a la temporada de cría. Y es precisamente lo que vamos a hablar en este vídeo. Es decir, una vez que tenemos los pájaros seleccionados como futuros reproductores, tanto los que hemos elegido en nuestro propio criadero como los que hayan podido venir de fuera por compras o adquisiciones, hay una preselección en donde tenemos que ver básicamente cuáles se encuentran en condiciones aptos para criar y cuáles no. Hemos hecho, digamos, una selección genética previa y justo previo a la cría tenemos que hacer una selección más enfocada con temas de salud, que es la que va a marcar realmente si los pájaros van a tener una buena temporada de cría o no, porque evidentemente si no tenemos en cuenta la salud no vamos a tener buenos resultados tampoco en la cría. Entonces, básicamente el criterio que se sigue normalmente a la hora de elegir o de ver si los pájaros llegan bien a la cría o no es fundamentalmente la condición corporal del pájaro, es decir, el nivel de reservas que tiene, asumiendo normalmente que si tiene un buen nivel de reserva puede tener muchos mejores resultados para la cría que si tiene un nivel de reservas bajo, está muy delgado, no se observa la grasa, donde en principio podría ser descartable porque no llega en condiciones. Pero aparte de eso, sí que es interesante fijarnos en más detalles que podemos ver. Por ejemplo, pájaros que tenemos con un nivel de reservas bueno, pero que tienden a una obesidad genética, por ejemplo, y a la mínima en cuanto empecemos la cría, empecemos a utilizar suplementos y todo lo que utilizamos para los pichones, nos engordan y nos bajan los resultados, tanto machos que no fecunden como hembras que, por ejemplo, tengan problemas para ovular por exceso. Otra situación también, puedan tener una buena condición corporal y sin embargo no hayan finalizado del todo el periodo de muda, que eso sobre todo nos vamos a encontrar pájaros con una cierta edad, en los pájaros jóvenes es más raro verlo. Y otra situación también, pájaros que en principio no se muestran enfermos, pero que tienen detalles que nos pueden llamar la atención o que nos pueden resultar raros. Y por eso al final del vídeo lo que vamos a hacer es poner una serie de fotos de algunos pájaros que hemos cogido al azar dentro de mi propio aviario para ver algunos de estos detalles que pueden ser patológicos o que no. Porque muchas veces nos cuesta distinguir, hombre, es fácil identificar cuando vemos que un pájaro está enfermo, que está, digamos, clínicamente enfermo. El problema y el kit de la cuestión muchas veces es ver pájaros que, digamos, están subclínicos, que hacen una vida normal y sin embargo tienen detalles que no les van a permitir realizar una buena cría. Entonces lo que vamos a hacer es, digamos, un lote de pájaros en principio descartables para la cría, con los cuales sí que podemos tener más margen a la hora de utilizar ciertos protocolos, o por lo menos si los utilizamos hay más razonamiento para plantearnos si el pájaro consigue recuperarse, poder utilizarlo en la cría. A lo mejor no al principio de la temporada, pero sí que pueda estar disponible en el periodo final. Es decir, no se trata de defender el uso de protocolos, sino que lo que se trata es de defender que
En principio, en pájaros sanos podemos no planteárnoslo y sería el criterio más acertado, pero en pájaros que observamos detalles patológicos sí que podemos considerarlos problemáticos. Y ya que en principio no vamos a utilizar estos pájaros, aquí sí que nos podemos plantear este tipo de actuaciones. Entonces, hemos dicho, primera razón de descarte, pájaros que no tienen una condición corporal suficiente, por ejemplo, ahí los incluiríamos. Luego los que no hayan finalizado la muda y luego detalles que podemos ver. Y aquí vamos a ver algunas fotos que son interesantes. Por ejemplo, aquí estamos viendo un pájaro que el detalle que más nos llama la atención, que es el detalle que he enfocado, es que presenta las uñas muy largas. Tener las uñas muy largas no quiere decir que el pájaro esté enfermo. Todas las fotos que vamos a ver no son pájaros que estén clínicamente enfermos. Son pájaros que en principio están sanos, pero que tienen detalles que nos pueden llamar la atención o nos pueden resultar raros. El hecho de tener las uñas largas no implica que el pájaro no esté en condiciones para la cría. De hecho, es muy habitual encontrarnos con pájaros adultos que hay que hacer un cierto recorte de uñas previo a la cría, incluso varias veces al año. Pero sí que es un detalle interesante que nos puede dar un poco de pista en un pájaro que sea, por ejemplo, muy joven, que hayan sobrecrecido excesivamente las uñas o, por ejemplo, el pico, pues también nos puede dar pistas. Otra foto que aquí es más descriptiva, por ejemplo, vemos un pájaro que tiene áreas alrededor del pico más peladas, puede ser por un tema sin importancia, porque se hayan picado, porque estén varios machos en celo, porque a lo mejor estén comiendo, que a mí me ha pasado alguna vez, una pasta muy grasa y eso pues pueda provocar que pierdan algo estas plumitas, pero en un pájaro puntual que vemos en la jaula, en el voladero y presenta estos detalles, nos puede dar pistas. Otro detalle también interesante, y este sí que es más a tener en cuenta, por lo menos en mi opinión, es el tema de, por ejemplo, pájaros que vemos que en el pico, aparte de tener un sobrecrecimiento, de que esté el pico un poquito más largo de la cuenta, sobre todo cuando hablamos de pájaros jóvenes, porque cuando hablamos de pájaros más viejos, pues tenemos que asumir cierto peor aspecto físico, que es natural, ¿no? Pero cuando vemos un pájaro joven que tiene ese pico un poquito más desarrollado y aparte como un sobrecrecimiento, es decir, como una especie de doble capa, pues también nos puede ser indicativo. Muchas veces se ha dicho que este tipo de pájaros clásicamente eran candidatos a tener hongos, pero bueno, seguramente sea un poquito más complejo, pero sepamos o no la causa, lo que tenemos que hacer es identificar que el pájaro tiene un problema. Es decir, muchas veces la gente dice, no, pero claro, tú al ser veterinario pues te fijarás en detalles que a lo mejor un criador no se va a fijar. No, si la clave no es esta. O sea, la clave no es que yo sea capaz de identificar qué problema tiene mi pájaro, sino que la clave es que sea capaz de identificar que mi pájaro tiene un problema. No sé cuál es, pero tiene un problema. Y saber distinguir este tipo de pájaros. Y eso no es una labor que necesite, digamos, de tener conocimientos de veterinaria. Es una labor que tiene que hacer el propio criador. Luego ya, si quiero identificar la causa de un problema, pues ya puedo contactar con un veterinario, puedo, digamos, tener más información. Pero identificar que el pájaro está mal es un poco trabajo nuestro. Entonces, este es otro detalle que nos puede parecer interesante. Más detalles curiosos, no se aprecia muy bien en la fotografía, pero a veces nos encontramos, sobre todo con pájaros más adultos, que tienen... ya podemos observar en los mosaicos, se observa perfectamente cuál es macho y hembra sin necesidad de soplarles la cloaca, pero en otras variedades previo a la cría lo soplamos, ¿no? Vemos si tiene, digamos, una cierta protuberancia, lo llamamos que tiene pene, digamos, el macho, aunque no es exactamente un pene. Cuando no lo tiene es una hembra, pero muchas veces observamos machos que tienen, digamos, que ese pene, por así decirlo coloquialmente, mucho más inflamado, mucho más hinchado que lo normal. Pues no tiene por qué ser una razón para descartar y para que no críe, pero sí que puede ser una pista de que el pájaro haya tenido un problema en ese sentido y puede ser una razón, si tenemos pájaros disponibles, para descartar. Y luego hay otros problemas que en principio puedan resultar aparatosos y sin embargo no tienen por qué tener efectos en la cría. Y aquí os he querido señalar en varias fotografías lo que sería un lipoma, es decir, un tumor, porque es tumor, pero es un tumor benigno, donde lo que se produce es una acumulación grasa. Lo encontramos, muchas veces lo encontramos en pájaros, sobre todo pájaros, por ejemplo, que han tenido mucho volumen de grasa en un determinado periodo, por ejemplo, que han engordado mucho en el invierno y que a lo mejor han tenido una bajada más o menos brusca de esa grasa, y puede producirse esos acúmulos puntuales de la grasa. Vemos un bulto raro, podemos asumir que es un problema, pero sin embargo no es una patología, primero, para en absoluto considerarla que sea heredable ni que provoque la muerte del pájaro. De hecho es bastante más común de observarlo, pero podemos utilizar este tipo de pájaros para la cría. Es decir, no siempre que observamos rarezas, por eso he querido meter esta foto, nos están indicando que el pájaro no es apto para la cría, pero si actuáramos de esta manera un poco tan draconiana, de sí o no, pues sería una razón de peso fijarnos en detalles raros y poder tomar la decisión de descartar este tipo de pájaros.
Y luego, una vez que hemos hecho todos estos descartes, que en principio en un aviario normal que están desarrollando sano son pájaros muy puntuales, pues ya con estos pájaros sí que nos podemos plantear incluso tratamientos más experimentales. Con la idea de asumir que si esos pájaros posiblemente no vayan a estar disponibles para la cría, pues quizá con un poco de suerte puedan llegar al final de la temporada y analizar los resultados o analizar el valor genético que tienen esos pájaros. Pero siempre fijándonos en la primera idea, que no solo hay que hacer un descarte por selección genética, sino que antes de plantearnos el uso de protocolos o no, plantearnos qué pájaros de todo el lote van a requerir unos tratos especiales o qué pájaros pueden indicar que tienen problemas.